Vamos a presentar un texto en relación con los decretos promulgados por el Ejecutivo que suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas del país. 1. La supresión de las vedas se realiza al final del mandato de Enrique Peña Nieto, pero es una supresión que trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal. Se trata de un doble albazo político y jurídico. Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en Tepic que esos derechos serán revocados cuando él sea presidente, porque son madruguetes jurídicos inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad política. Jurídicamente, los decretos, a no estar fundados y motivados exclusivamente, no dejan en claro cuál es el propósito. Nosotros entendemos que es para beneficiar claramente a las empresas transnacionales que explotan el agua. Los decretos jurídicamente presentan muchas deficiencias. 1. A nivel constitucional, no se fundamentan en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos. B. A nivel constitucional, tampoco se fundamentan en el artículo 2 de la Constitución, apartado A, fracción 6, que reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat. C. No se fundamentan en el convenio 169 de la OIT, no se realizó una consulta a los pueblos originarios de manera previa, libre e informada. No se toma en consideración la observación general número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua, ni a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas normas obligan a que las políticas públicas del agua se realicen bajo los principios de no discriminación y de participación popular. Quinto, el decreto no expone estudios ni académicos ni de técnicos independientes, tanto del gobierno como de las transnacionales del agua. Sexta, la eliminación de las vedas es para extender la lógica de las concesiones, sobre todo a favor de las transnacionales del agua. Si se mantienen estos decretos, estamos al inicio de serios conflictos, oigan bien, de serios conflictos sociales por el agua. Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios, que no se renovaron a tiempo. En este momento hay 50,000 concesiones caducadas, principalmente por los pueblos originarios, ejidatarios y comuneros. Son decretos neoliberales para beneficiar a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y los excluidos. Por eso le debemos exigir a Peña Nieto la revocación de todos los decretos en esta materia. Y desde luego, demandar la destitución de Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, por su irresponsabilidad manifiesta y la violación del interés general. Se trata, como lo estamos apuntando, de una decisión de Peña Nieto que no le corresponde tomar porque ya está afuera y los efectos son para el futuro. Y desde luego la destitución de este personaje que todavía se permite hacer consideraciones políticas cuando está él siendo el instrumento para la entrega del agua a los más poderosos del mundo, los traficantes del agua en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más complementando lo que mi coordinador ha planteado con mucha claridad y con precisión, me gustaría abonar a su tesis. Y aquí lo primero habría que preguntar de qué se tratan estos decretos, por qué son tan importantes. De lo que estamos hablando es que se levanta la veda. ¿Qué significa esto de la veda? Es la limitación para explotar
el agua en más de la mitad de las cuencas de México. ¿Esto qué significa? Que había una protección para estas cuencas y de un plumazo se quita esta protección. ¿Esta protección qué permitirá? Permitirá las concesiones sobre estas cuencas. Entonces, debemos de recordar que hay básicamente 3 formas de privatización. Hay muchas, pero las que reconoce la doctrina son 3. 1, la desincorporación del patrimonio del Estado, la venta. La segunda, que es la subrogación de un servicio público que le corresponde al Estado, que lo pueda cobrar un particular. Y la tercera es la concesión. Entonces, este decreto sí privatiza, no hace un marco general, no hace una ley, pero sí permite la explotación privada y un gran negocio de las cuencas. Segundo tema, este decreto es un atajo y es una trampa ante la imposibilidad de aprobar la ley Korenfeld, perdón por las malas palabras, ante la imposibilidad de aprobar la ley Pichardo. Entonces no encontraron más que el atajo que sacarlo por un decreto. ¿Cuál es la premura? El gran negocio que hay detrás de la explotación de las cuencas de agua. Y aquí viene una reflexión. ¿Podemos o no estar de acuerdo en la reforma energética? Nosotros hemos manifestado, hubo un debate intenso y lo sigue habiendo. ¿Por qué para el recurso más preciado de nuestra nación, que es el 50% del agua, lo hacen en lo oscurito, lo hacen como alguien que se mete supersticiamente, con la esperanza de que las noticias de la elección ocultaran esta gran infamia? Y siendo consecuencias con esto, es una decisión personal, no es un tema del grupo. Yo estoy tan convencido de que esto es una infamia que vamos a considerar interponer un amparo sobre este decreto en fechas próximas. El otro elemento que es muy importante es los derechos que afecta a las comunidades indígenas, que no fueron consultadas, pero además que sufrirán importantes afectaciones. No podemos permitir que el recurso más valioso para nuestra supervivencia como país sea tratado en esta forma. Exige una reflexión y exige una reconsideración. Por eso solicitamos de manera muy respetuosa, pero muy clara y muy enfática, que este decreto debe de ser revocado. Pero también, siempre en estas malas noticias hay un dejo de esperanza, y la esperanza es que, como no hicieron lo correcto, como no pudieron hacer una ley, entonces fueron por el atajo, fueron por el decreto, pero la esperanza es que este decreto quedará sin efecto por 2 vías. La primera es cuando ganemos el amparo, y la segunda es cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente y regrese, esperamos, regrese la protección y la veda a estas cuencas para tener un manejo honesto de este recurso tan valioso como es el agua. Estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Senadores, les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, Andrea. Buenos días, senadores. Quisiera hablar sobre este tema y también sobre otro, sobre este tema del agua. Al parecer no solo están involucradas las empresas mineras, que son las preferidas de este sexenio y de otros, sino también petroleras. Y usted ayer hablaba de 2 empresas también que han sido favoritas del sexenio, OHL y otra empresa, que también serían las grandes beneficiadas con esta privatización del agua. Y en ese mismo sentido quisiera saber si no es un riesgo tener que esperar hasta el amparo o hasta que Morena gane, porque mientras van a empezar a darle a las concesiones seguramente. Y también le quiero preguntar sobre otro tema, que es el asunto de Laida Sansores, sobre esta campaña sucia en su contra, que se ha desatado a través de la televisión y que la trata de ubicar como alguien que utiliza los recursos del Senado para su beneficio personal. Sobre esos dos temas quisiera preguntarles. Bueno, Andrea, desde luego, los beneficiarios son los que tú has mencionado. Es decir, envuelto en toda una serie de galimatías y explicaciones de que el agua con esto se va a permitir
cubrir las necesidades no cubiertas, que son los decretos que aparecen ahí. Se ve claramente que dice, vamos a hacer una reserva, si vamos a disponer de todas las cuencas, ¿no? Ya abiertas ya, pero se hará una reserva para el uso humano, una reserva para el uso humano, cuando es lo principal del agua, la vida humana. Hay, y lo dice bien aquí Humberto, hay la búsqueda tramposa de eliminar todo obstáculo para todas esas demás, los refresqueros, bueno, que fueron favorecidos por Fox y que necesitan más, ahí están. El fracking, si el fracking es un tema de agua, que es un desastre ecológico, ya están buscando establecerse en el norte donde casi no hay agua, pero ya le están abriendo. El fracking es agua, muchísima agua y contaminación del agua. Desde luego las industrias petroleras también. Entonces es una perversión de Peña Nieto en los últimos momentos ya de su poder político y de su responsabilidad, darle este último, o tal vez último, o de los últimos golpes a los intereses nacionales. Es verdaderamente un golpe contra los intereses de México, al servicio de las transnacionales, eso es lo claro. ¿Y el riesgo de que sea irreversible la medida mientras llegue el amparo o hay un cambio de gobierno? Bueno, ya Andrés Manuel dijo hoy que como lo señaló, anunció ayer en Tepic, que esos derechos serán revocados cuando él sea presidente, porque son madruguetes jurídicos inaceptables en su opacidad y ausencia de legitimidad política. Ya está adelantado. Aquí tiene Humberto la idea de acudir al amparo, está estudiándolo en asociación con organizaciones sociales muy importantes, ¿no? Ya vemos que asociaciones extranjeras que se presentan como asociaciones de defensa del agua ya están defendiendo esta apertura clarísima. Es tan importante el agua, y dicen más que el petróleo mismo, y le está ya preparando la enajenación. Bueno, ese punto. Por lo que respecta a Laida Sansores, bueno, es evidente que es una sucia campaña descarada, organizada y apadrinada por Denise Merker, que saca una serie de temas, y es tan pequeño el ataque, lo hacen grande con toda su perversión, pero le atribuyen un gasto mínimo, ínfimo, en 6 años. Pero para hacerlo grande dice Denise Merker, ¿no? Dice, fíjense que, bueno, eso es nada más una prueba, ¿no? Un ejemplo. Debe de haber mucho más dinero en el Senado, pero ahí se queda. Bueno, si fuera honesta esa presentación de defensa de los intereses de la nación, pues estarían investigando otros que andan por aquí y que ya sabemos cómo se han manejado esos recursos de miles de millones por quienes tienen el control del uso de esos recursos. De manera que es una sucia maniobra. Al final de esa campaña, lo único que han hecho en oposición a la ventaja absoluta y indiscutible de Andrés Manuel, a ver si atacan a quienes lo rodean. Realmente no tiene ningún valor, ni le haría yo ningún caso a esa perversión de esa nueva campaña negra en contra del AIDA.